Entrevistas desde Eleusis, el invitado es José Delgado González, psicólogo, terapeuta junguiano y escritor de las novelas La Iniciación y La Hermandad de los Iniciados, entre otras. José, bienvenido a Carl Jung, el mundo oculto. Bien hallado, Alex, encantado de estar aquí. José nos ayudará a comprender y detectar el trastorno narcisista y la conducta parasitaria de los narcisistas. Comencemos pues con la primera pregunta. ¿Vivimos en una sociedad narcisista? En efecto, Alex, el narcisismo parece haberse convertido en la pandemia psíquica de la sociedad posmoderna. De hecho, en el 2009 se publicó un libro cuyo título es precisamente La epidemia del narcisismo, escrito por los psicólogos estadounidenses Jan Twenge y Keith Campbell. Por ese motivo, se ha convertido en uno de los problemas que más encuentro en mi consulta. Desde la década de los 2000, el narcisismo ha ganado cada vez más importancia y su interés ha desbordado el círculo de los psicólogos y psiquiatras especializados en este tipo de trastornos. Suscita la publicación de centenares de artículos, se multiplican los canales de YouTube dedicados exclusivamente al narcisismo y muchos psicólogos nos hemos visto ante la necesidad de hablar del narcisismo en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, como estoy haciendo en este momento. Cuando esto ocurre, los psicólogos de orientación junguiana sabemos que un arquetipo está constelado en lo inconsciente colectivo. Dicho arquetipo viene simbolizado por el mito de Narciso. José, ¿nos relatas y explicas el contenido del mito? En la versión de Ovidio del mito, Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. La ninfa Eco se enamora del vanidoso Narciso, hijo de la ninfa Liríope y del dios fluvial Cefiso. Preocupada por el bienestar de su hijo, Liríope, su madre, decidió consultar al vidente Tiresias sobre el futuro de su hijo. Tiresias le dijo a la ninfa que Narciso viviría hasta una edad avanzada siempre y cuando no se conociera a sí mismo. Un día, mientras Narciso estaba cazando ciervos, la ninfa Eco siguió sigilosamente al hermoso joven a través de los bosques, ansiando dirigirse a él. Sin embargo, no podía ya, que la diosa Hera la había maldecido a repetir la última palabra de lo que otros decían. Cuando Narciso escucha sus pasos detrás de él, pregunta: ¿quién está ahí? A lo que Eco responde: ahí, ahí. Y continuaron hablando así, pues Eco únicamente podía repetir lo último que otros decían. Finalmente la ninfa se mostró e intentó abrazar a su amado, pero Narciso la rechazó. Eco quedó desconsolada y pasó el resto de su vida en soledad, consumiéndose por el amor que nunca conocería, hasta que solo quedó su voz. Un día, engañado por Némesis, Narciso se acercó a un arroyo. Al verse reflejado en las aguas, su imagen lo atrapó en un castigo sin fin. Por miedo a dañar su imagen reflejada en el arroyo, no la tocaba, siendo incapaz de dejar de mirarla. Algunas versiones dicen que Narciso se suicida al no poder tener el objeto de su deseo, y donde su cuerpo yacía, creció una flor que llevaría su nombre, el narciso. En otras versiones, Narciso es atormentado en el inframundo contemplando un reflejo que no corresponde a su amor. En general llama la atención que, a diferencia de lo que ocurre con la depresión o con la ansiedad, tan extendidos en nuestra sociedad, las personas tienden a verlo, el narcisismo, siempre en otras personas. Es decir, no tenemos ningún inconveniente en admitir que hemos padecido o que padecemos de un episodio depresivo y ansioso, pero cuando nos referimos al narcisismo tendemos a decir que el narcisista es siempre el otro. Ahora bien, si afirmamos que el narcisismo es la pandemia psíquica del mundo posmoderno, que ello obedece a la constelación, actualización y manifestación de un arquetipo y por lo tanto que se trata del malestar cultural de la sociedad posmoderna, esto significa que nos afecta en alguna medida a todos. En ocasiones me han comentado que es difícil detectar inicialmente a un narcisista. Entonces, ¿cómo se identifica la personalidad narcisista? Bueno, lo primero que uno debe hacer cuando se encuentra con un narcisista es identificarlo, Alex. Cosa que, si es la primera vez que te topas con uno, te resultará muy difícil, cuando no imposible.
Por ese motivo es fundamental el autoconocimiento, porque si la persona no se conoce a sí misma, tampoco podrá conocer a las demás personas y, por supuesto, tampoco sabrá que existen personas narcisistas. Como tampoco sabrá qué parte de sí está involucrada en la relación con un narcisista. Por lo tanto, es importante que las personas sepan que los narcisistas necesitan de la imagen que el mundo les devuelve para sentirse importantes. Como en el mito de Narciso que acabo de exponer, que da nombre al trastorno narcisista, el narcisista necesita mirarse en el espejo del entorno social para saber quién es él. De hecho, el narcisista, como parásito psíquico, se alimenta de la autoimagen de grandeza que él tiene de sí mismo y para ello va a utilizar cualquier tipo de mecanismo de defensa que mantenga intacta dicha imagen grandiosa de sí. Por ejemplo, un narcisista proyecta su comportamiento egocéntrico en las personas con las que se relaciona. Jamás admitirá que está equivocado. Tratará de manipular a las personas de su entorno para conseguir sus objetivos. Considerará inferior o estúpido al resto de las personas con las que se relacione y desde esa imagen grandiosa de sí se relaciona con los demás. Porque él se cree un ser especial y solo alguien especial, por supuesto, puede reconocer su valor. De ahí que siempre espere un trato favorable y que sus deseos sean inmediatamente satisfechos. En las relaciones interpersonales es un explotador y utiliza a los demás para alcanzar sus fines. Sus proyectos y su profesión están siempre por encima de todo, instrumentalizando a las personas para conseguir sus objetivos sin reconocer y atender a las necesidades y a los proyectos vitales de la otra persona. Esto es así porque carece de empatía. En general, el narcisismo, al ser un trastorno social, se alimenta tanto del público como de personas concretas a las que convierte en víctimas. Así, los narcisistas atacan la autoestima y la autoconfianza de los demás para alimentarse de ellas. Uno de los motores principales es la envidia de sus motores. Es decir, el narcisista es muy envidioso. Desean el éxito del otro o las virtudes o cualidades del otro, pero al mismo tiempo, al darse cuenta de su insuficiencia, esto les resulta insoportable. Por eso tratarán de humillar o de envilecer a la persona envidiada. No lo harán directamente, por supuesto, sino más bien de forma disimulada, mediante alusiones, intimidaciones o culpabilizaciones que finalmente provocarán en la víctima la comisión de algún error y de ese modo pueden descalificarla o criticarla. En ese sentido, es una persona altanera y arrogante que envidia los éxitos de los demás y esto se expresa en que él considera que los demás le envidian. Por último, una vez identificada la personalidad narcisista, lo siguiente que la persona debe hacer es evitar en la medida de lo posible el trato con ella. En aquellos casos en los que no haya más remedio que mantener un trato con una personalidad narcisista, conviene tomar cuanto menos una serie de precauciones. La primera precaución es evitar dar información personal o íntima al narcisista. La segunda es mantener una distancia emocional con la persona narcisista, lo que evitará el clásico maltrato narcisista. Por último, conviene conocer la dinámica en una relación con una persona narcisista. Por ejemplo, el bombardeo amoroso o adulación típica del narcisista al principio de una relación, la frialdad y el menosprecio que le sigue a ese bombardeo amoroso, el gaslighting o la negación de su comportamiento maltratador, la triangulación que realiza con otras personas o cosas para hacerle sentir a la otra persona que no es importante, solo es importante ella o él. Y lo que se denomina hoovering o mecanismo de recuperación una vez que la víctima es consciente de la dinámica de maltrato a la que ha sido sometida por la persona narcisista. José, en la distopia de un mundo feliz de Aldous Huxley, los narcisistas son gente horrible, pero son felices. ¿Estás de acuerdo con la caracterización que hace Aldous Huxley en cuanto al narcisismo? La novela distópica Un mundo feliz es ciertamente profética, Alex. En ella, el autor nos presenta una sociedad que no dista demasiado de la que vivimos en la actualidad. De hecho, uno de los modelos que intenta explicar el origen del aumento del trastorno narcisista es el de las teorías del aprendizaje social que atribuyen dicho aumento a los cambios de la sociedad contemporánea
así como la cultura individualista que se ha propagado por el mundo con la globalización. El otro modelo, por el contrario, es el psicoanalítico, que se centra en la educación y en el desarrollo psicoevolutivo del niño. El primero de los modelos es extravertido, el segundo introvertido. Ahora bien, quienes defienden uno u otro modelo no toman en consideración los aportes de la psicología junguiana, especialmente la teoría de lo inconsciente colectivo y de los arquetipos. De ahí que, para los junguianos, sea imprescindible no solo integrar ambos paradigmas, sino considerar las aportaciones de la teoría junguiana. En ciertas familias el narcisista es feliz y los demás lo sufren. En estos casos, ¿cómo se actúa ante un narcisista? Con respecto al narcisismo dentro de una familia, la actuación resulta francamente complicada, Alex. Para empezar, las personas que viven dentro de un microcosmos familiar en el que hay un narcisista ni siquiera lo saben. Lo habitual en una familia con un progenitor narcisista es que se produzcan numerosas discusiones porque el narcisista siempre tiene que ser el centro de atención y admiración. Esto significa que el ambiente familiar será muy tenso, lo que tiene consecuencias a largo plazo en la forma en que los hijos se relacionarán con el entorno. Por norma general, cuando un paciente llega a mi consulta por un problema amoroso y observo que se encuentra devastado, durante la etapa de exploración me percato de que su pareja o expareja presentaba una personalidad con rasgos narcisistas o psicopáticos. A mi paciente le resulta esclarecedor y al mismo tiempo le produce un gran alivio comprender que ha sido víctima de una relación con un narcisista y por lo tanto con una persona incapaz de amarle. Sin embargo, cuando profundizamos en la terapia, muchas veces me encuentro con que alguno de los progenitores de mi paciente tiene rasgos narcisistas o padece de un trastorno narcisista. Mi paciente había normalizado los maltratos recibidos por su progenitor, a veces no es el progenitor, es un hermano o una hermana, durante su desarrollo psicoevolutivo y posteriormente eligió de un modo totalmente inadvertido a una pareja cuyos rasgos de personalidad se parecen al de su progenitor narcisista. En general, podemos decir que la actuación va a depender de quién sea el narcisista dentro del grupo familiar. Si el narcisista es uno de los progenitores, lo habitual es encontrar a un hijo favorito, el niño rey o golden child, y a un hijo que será considerado la oveja negra. El primero de los hijos será ensalzado por el progenitor narcisista. Lo verá como muy valioso y no le pondrá límites, porque de hecho le sirve como medio para gratificar la imagen narcisista del progenitor, el padre o sea la madre. Lo idealizará, sobreestimará sus cualidades, su inteligencia o su fuerza, proyectando sobre él sus propias ambiciones y expectativas de éxito y de prestigio social. Por el contrario, al hijo considerado la oveja negra, lo humillará, lo maltratará, abusará de él o será negligente a la hora de proporcionarle las necesidades emocionales o materiales más básicas. Esto puede provocar comportamientos narcisistas en ambos hijos porque se han educado en una cultura familiar narcisista. El primero, el preferido, podría buscar en la adolescencia y en la adultez la gratificación, la admiración y la sumisión a sus encantos y a su dominio en las personas con las que se relacione. El segundo, en cambio, chivo expiatorio o la oveja negra, puede que trate desesperadamente de obtener de los demás el reconocimiento que no ha recibido de sus padres. En general, cuando un niño no es amado genuinamente durante su desarrollo, cosa que ocurre con un progenitor narcisista, y por lo tanto no se atiende a su individualidad, puede provocar en él la voluntad de gustar y de dominar, o bien puede inducir la creación de una personalidad frágil que tienda a victimizarse. ¿Cómo se relaciona la sombra con el comportamiento narcisista? Es una buena pregunta, Alex. Para empezar, como he mencionado antes, la inmensa mayoría de las personas tiende a decir que el narcisista es otro, con independencia de que quien así actúe tenga un trastorno narcisista o no lo tenga. Y esto es así porque dichos trastornos, por lo general, están mal vistos por la sociedad. Por lo tanto, ya podemos percatarnos de que el trastorno narcisista de la personalidad forma parte tanto de la sombra personal como de la sombra colectiva. No solo las personas individualmente tendemos a no reconocer nuestro propio narcisismo,
esto es, nuestros posibles rasgos narcisistas, sino que desde un punto de vista colectivo el narcisista siempre es el otro. Así pues, tendemos a proyectar los rasgos narcisistas en las demás personas. Y las personas con trastorno narcisista de la personalidad, en este sentido, son una buena cabeza de turco para proyectar la sombra y desembarazarnos de la responsabilidad que supone hacerse cargo o hacernos cargo de los motivos por los cuales nos involucramos con personas narcisistas, o bien hasta qué punto estamos nosotros afectados por comportamientos narcisistas, que también puede ser. Por otro lado, desde la psicología junguiana entendemos que la consciencia de las personas que se involucran con un narcisista en una relación sentimental está afectada por la acción de un arquetipo. El ánima en el caso de los varones y el animus en el caso de las mujeres. El ánima habita en la profundidad de los hombres desde tiempos inmemoriales. El ánima es un factor causante de proyecciones en la psique del varón. Es la actriz por detrás de la escena de amor entre un hombre y una mujer. Es la causante de los cambiantes estados de ánimo en el hombre, de su susceptibilidad y de su vanidad, de sus juicios envenenados, etc. Y es el factor que provoca que un hombre quede cautivado y fascinado por una mujer que no le conviene, como por ejemplo por una mujer con un trastorno narcisista de la personalidad. El animus es el factor causante de proyecciones en la mujer. Es el actor por detrás de la escena de amor entre una mujer y un hombre. El animus se corresponde con el logos del padre, es decir, con la conciencia colectiva, con el espíritu de la época, pues es este el primero en el que se deposita la proyección. Este factor, el animus, suscita en la mujer malentendidos e interpretaciones erradas porque, lejos de lo que la mujer piensa, sus reflexiones están basadas en opiniones a priorísticas que tienen la pretensión de verdades absolutas. El animus tiene preferencia por discutir y es en las discusiones en las que la mujer pretende llevar siempre la razón donde con más facilidad se le ve actuar. Se manifiesta en formas de comprender, en interpretaciones, opiniones e insinuaciones totalmente erróneas, cuyo resultado es la obstrucción o la imposibilidad de relación entre dos seres humanos. Por supuesto, también se manifiesta en la cautivación y fascinación que una mujer siente por un hombre que no le conviene, como por ejemplo con un hombre con trastorno narcisista de la personalidad o con un psicópata adaptado. Como la consciencia desconoce la existencia de estos arquetipos, se proyectan en las personas significativas del entorno y tiñen de ilusiones las relaciones personales. Por ese motivo, después de realizar en psicoterapia un trabajo con la sombra personal, esto es, con los contenidos del inconsciente personal y por lo tanto con la biografía del paciente, se hace indispensable, siempre que la terapia ponga al descubierto los contenidos de lo inconsciente colectivo, esto es, los arquetipos, mediante sueños con motivos arquetípicos, el trabajo de comprensión de los factores arquetípicos que atraen a la vida de mis pacientes aquellas personas con las que el paciente se relaciona. La configuración personal de ambos arquetipos, que los psicólogos junguianos denominamos complejos, resulta de la relación que las personas mantienen con las figuras contrasexuales durante su desarrollo psicoevolutivo. Es decir, el ánima se configura a través de la relación que el niño mantiene con su madre, con su tía, con su abuela, con su prima y o con su hermana. Y el animus se configura mediante la relación que la niña mantiene con su padre, su tío, su abuelo, su primo o su hermano durante el desarrollo psicoevolutivo. En 2006 se publicó el libro Desórdenes de la personalidad en la vida moderna, donde Theodore Millon y Roger Davis afirman que el narcisismo patológico está reservado a los nobles y ricos. Teniendo en cuenta esto, el narcisismo individual y colectivo tiene su origen en el materialismo y la prosperidad. Una de las aportaciones de Millon, Alex, ha sido la idea de la gradación en un continuum que va de la normalidad a la patología. De igual modo, la consideración dentro de ese continuum de que los individuos no patológicos muestran una flexibilidad adaptativa en diversos ambientes, mientras que las personalidades patológicas exhiben conductas rígidas y desadaptativas. La propuesta teórica de Millon y Davis puede enmarcarse en el paradigma del aprendizaje social, considerando como fundamental
en el incremento de los trastornos de la personalidad y específicamente del narcisismo patológico los cambios sociales. Este modo de enfocar los trastornos de la personalidad es típicamente extravertido y, si bien es cierto que los cambios sociales tienen una repercusión indudable en el aumento de los trastornos de la personalidad, no es menos cierto que la constitución psíquica, la educación y el desarrollo psicoevolutivo tienen igualmente una gran influencia. No obstante, desde la orientación junguiana considero como fundamental los acontecimientos que ocurren en la psique objetiva o inconsciente colectivo, puesto que la psique es, tal como la entiendo, una imagen del mundo. Así, lo que hoy observamos en el mundo, esto es, que el trastorno narcisista de la personalidad se ha convertido en una pandemia, estuvo ya presente en la psique objetiva antes de manifestarse en el mundo. Por eso entiendo que nuestra época materialista es la expresión del arquetipo de Narciso, que por cierto se manifiesta en la conciencia colectiva a través del desarrollo de la función de la sensación. La sensación extravertida encuentra su realización en la contemplación del objeto y en la satisfacción de los placeres materiales o carnales, la nutrición y la sexualidad. El desarrollo unilateral de esta función culmina en la búsqueda de riqueza, en el placer culinario, en la función sexual y en el deseo de poder. El interés por la metafísica, propio de la función de la intuición, que es su opuesta, se convierte en la obnubilación por la física de la materia. Así, en una sociedad como la actual, que fomenta el individualismo y la competencia, aquellas personas que tienen menos escrúpulos tienden a ocupar los más altos puestos de poder. No es, por lo tanto, de extrañar que en un mundo así sean precisamente las personalidades narcisistas y psicopáticas quienes detenten el poder organizacional, económico, político y mediático. Esto recuerda a la época de los Césares, en la que se produjo una degradación similar a la que hoy vivimos en este supuesto estado del bienestar material. José, ¿cómo la individuación puede contribuir a la superación del narcisismo? Gracias por hacerme esta pregunta, Alex. Creo que es fundamental. Hasta ahora he tratado de sintetizar los resultados de las investigaciones sobre el trastorno narcisista de la personalidad para que quienes nos están escuchando puedan identificar a una personalidad narcisista. Sin embargo, no he introducido nada nuevo al panorama de las investigaciones actuales. Ahora, si te parece, voy a explicar someramente en qué consiste el proceso de individuación y qué relación tiene con el trastorno narcisista de la personalidad. La individuación es un término que el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung introdujo en su cuerpo teórico para referirse a un determinado tipo de experiencias que, en la antigüedad, recibían el nombre de iniciación a los misterios. Esta iniciación la podemos encontrar descrita prácticamente en todas las tradiciones espirituales del mundo y por lo tanto alude a una experiencia genuinamente humana. Nuestra conciencia está abierta a la realidad del mundo, esto es, busca la adaptación a la realidad social en la que vivimos y para ello desarrollamos una interfaz que Jung denominó personalidad número 1, máscara social o persona. De igual modo, en el hombre existe la posibilidad de desarrollar una interfaz que está abierta al mundo de la psique, a través de la cual nuestra conciencia puede relacionarse con una corriente espiritual inmemorial. Jung denominó personalidad número 2 a esta última interfaz hacia la realidad del espíritu. En la sociedad narcisista en la que vivimos, se da preeminencia a la personalidad número 1, a la máscara social, y todo el mundo se presenta ante los demás definiéndose de acuerdo a su currículo. Cuanto más prolijo sea ese currículo, más valor tiene o más valor tienen las personas para nuestra sociedad. Los narcisistas, por supuesto, son aquellas personas cuya máscara social o imagen que presentan ante los demás es más grandilocuente. De ahí que en una sociedad como la nuestra sean precisamente los narcisistas quienes más éxito tienen y los que detentan los puestos de poder. Por el contrario, la personalidad número 2, es decir, el hombre interior o la interfaz que mira hacia la profundidad de la psique, resulta irrelevante para la sociedad. Es cierto que poco a poco se está hablando de la importancia que la inteligencia emocional, la resiliencia y la empatía tienen para realizar una buena carrera profesional.
Pero como vemos, son valores asociados a una vida extravertida, es decir, a la consecución del ascenso social y por consiguiente para el desarrollo de la personalidad número 1. El proceso de individuación acontece de un modo involuntario cuando la profundidad de la psique irrumpe en la consciencia en forma de imágenes, sueños, estados emocionales, corazonadas y especialmente de un malestar general que afecta a todas las dimensiones de la vida de la persona. Poco a poco se va instalando en la persona un estado depresivo, melancólico, en el cual ya nada tiene sentido. La máscara social deja de ser lo fundamental en la vida de la persona. Cuando un paciente se encuentra en ese estado, que a veces puede prolongarse durante años, nada de lo que ocurra en su entorno, ni su familia, ni su trabajo, ni sus hobbies, ni sus relaciones interpersonales les motiva. En ese momento, en el proceso de psicoterapia comenzamos a atender a la profundidad de la psique, es decir, comenzamos a girar la mirada hacia el interior de la persona más allá de la imagen reflejada en el espejo de la sociedad. A partir de ese momento, da comienzo un encuentro de la consciencia del paciente con su profundidad. Un encuentro durísimo porque pone en entredicho la imagen que la persona tiene de sí misma y empieza a percatarse de aquellos aspectos de su personalidad que resultan más desagradables, es decir, la sombra. Cuando me he referido al mito de Narciso al principio de la entrevista, comenté que el vidente Tiresias anunció o profetizó que Narciso tendría una vida larga siempre y cuando no se conociera a sí mismo. Por lo tanto, esta profecía nos está mostrando cuál es el destino de Narciso. Una vida narcisista larga, es decir, una vida en la cual la persona no se conoce a sí misma, sino solo a través de la imagen que él proyecta en el mundo, que es lo que le suele ocurrir a la mayoría de las personas con trastorno narcisista de la personalidad, o bien una muerte que acabaría con su vida. Por supuesto, es importante considerar el mito como la expresión de un símbolo. Por lo tanto, la muerte a la que parece aludir Tiresias puede entenderse como una muerte simbólica, es decir, una transformación. Y eso es precisamente lo que ocurre en un proceso de individuación, una transformación alquímica de la personalidad. En una de las versiones del mito se nos dice que Narciso es condenado al inframundo a mirar en el espejo el reflejo de una imagen desagradable de un amor no correspondido. Desde un punto de vista psicológico o simbólico, esto alude a la contemplación de la sombra, es decir, de aquellos aspectos de la personalidad desagradables que son típicos del narcisismo. La consciencia del paciente comienza a reconocer en sí mismo el sentido grandioso de su propia importancia, sus fantasías de éxito y de poder ilimitadas, la necesidad de ser reconocido como alguien especial y único, la necesidad de ser admirado o de gozar siempre de un trato especial. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la conciencia es capaz de enfrentarse a su propia sombra, a esos aspectos desagradables de sí mismo, poco a poco comienza a producirse una comprensión de la propia vida desde un ángulo completamente diferente. Ya no es el yo el centro de la conciencia y la necesidad que éste tiene de ser admirado por la sociedad quien dirige la vida y el comportamiento de la persona, sino que es el sí mismo, es decir, la profundidad de la psique, la que empieza a regir la vida como el centro de la personalidad. A partir de ese momento, la persona comienza a relativizar las opiniones de su entorno y aprende a escuchar la voz de la profundidad, la cual se expresa en sueños, imágenes simbólicas, profundas corazonadas, etc. Todo esto le conduce a preguntarse, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué relación tiene con lo que ocurre en el mundo? Puede que llegue a la reflexión de que se ha producido una pérdida de las raíces espirituales que dieron lugar a las civilizaciones. Y estas raíces se encuentran en lo desconocido, en lo inconsciente, en la oscuridad insondable en la que la conciencia se sumerge durante la noche para traer a la luz del día precisamente aquello que hemos perdido. Quizás se percate de que el cristianismo, con su contenido metafísico, esotérico, se ha degradado en una filosofía de vida de ayuda al prójimo en este mundo, es decir, en una especie de enfermería de desamparados o de ONG de alimentos. Entonces, quizás sepa que se ha perdido algo esencial y comprenda que la extensión de las ideologías comunistas, feministas y ecologistas constituyen un intento fallido de compensar esa pérdida irreparable. Puede que considere que lo que parece haberse olvidado es que el reino no es de este mundo, que se precisa morir para renacer y que esto conlleva una metanoia, un cambio radical de mentalidad.
¿Qué hemos perdido entonces en Occidente?, se preguntará, y quizá obtenga una respuesta: la conexión con las raíces espirituales que dieron lugar a la civilización occidental. Y esa experiencia con la profundidad del ser humano se obtiene a través de un viaje, de una peregrinación al mundo de los sueños, en donde la consciencia se puede encontrar con el espíritu de las profundidades. Eso es precisamente la individuación. Todas las demás enseñanzas intelectuales, en mi opinión, son una estafa, un fraude, porque prometen algo que no lograrán nunca, una transformación o un cambio profundo y duradero. Y es precisamente este cambio profundo y duradero lo que constituye la sanación o la curación, no solo del narcisismo individual de la persona concreta y de la transformación de esa persona en una personalidad completa, sino también que tiene que ver con la sanación, de alguna manera, del narcisismo colectivo. Por último, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Y José, ¿estás escribiendo algún libro sobre la psicología de Carl Jung? Mi canal se llama Psicología Jungiana y en él trato de presentar al público interesado en la psicología de orientación junguiana el resultado de las investigaciones que he ido atesorando durante cerca de 3 décadas y del trabajo psicoterapéutico que llevo a cabo en consulta privada. Ambos están relacionados con el proceso de individuación como la forma de sanar el malestar cultural de nuestra sociedad, es decir, el narcisismo y la psicopatía adaptada. Mi intención es potenciar dicho canal a través de vídeos en los que voy a ir introduciendo aquellos temas que considero perentorios en esta época tan cambiante y convulsa. También tengo planteado escribir un libro sobre el narcisismo y la psicopatía adaptada desde la orientación junguiana, aunque ese es un proyecto a más largo plazo. Muchas gracias a ti, Alex, por la entrevista. Gracias a ti, José. Gracias a ti por compartirnos tu tiempo, conocimiento y experiencia sobre el narcisismo. En última instancia, os dejo varias preguntas. ¿Habéis tenido problemas con narcisistas? ¿Cómo fuisteis capaz de detectar ese narcisismo? Os leo en comentarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.